Muy buenas traders, espero que estén muy bien. Quería grabar este video rápido para contarles que empecé un challenge en Funded Next. Lo empecé hace el jueves, tomé la primera operación y llevo 2 días de trading. Empecé en positivo y como había comentado en Instagram, quiero compartir también parte de este proceso en el que voy a estar buscando aumentar mi capital y compartirles el proceso que les sirva a ustedes de experiencia, de ver mis aciertos y mis errores, y sobre todo mostrar un poco más cuál es mi día a día como trader. Ahora estoy afrontando este desafío y esta Funded Next les había compartido a esta empresa en el anterior video, entonces también para que vean que realmente confío en esta empresa y quiero obtener capital en esta empresa. Quería grabar esta miniserie, se podría decir, donde empiezo este desafío y vamos a ver qué tal me va. Y no me valido como trader con este challenge, o sea, no me valido con los resultados a corto plazo, sino que me valido con las acciones que yo tomo y cómo yo esté operando. O sea, si yo respeto mi plan de trading, hago lo que tengo que hacer, meto la entrada donde va y controlo las pérdidas, realmente esa es mi validación y es el trabajo que yo tengo que hacer. Si el mercado me acompaña y se dan los movimientos, perfecto, posiblemente lo podamos pasar, y si no, no pasa absolutamente nada, porque como les digo, los challenges son un poco engañosos en ese aspecto. O sea, vos podés ser un buen trader, obtener rentabilidad en un periodo de tiempo de 3, de 6, de 12 meses, y sin embargo, quizás un challenge, como necesitamos alcanzar ese objetivo, puede que sea algo demasiado exigente, ¿no? Es una carga psicológica extra que no favorece a una operativa sana. Sin embargo, vamos con la mejor vibra, estar a tope, estar al 100% cada día en la operativa. Y ya que apenas lo estoy empezando, quería grabar este video y compartirles un poco qué tal va yendo. Estoy en la fase 1, voy un 4% positivo en 2 días de trading. El primer día hice un 3%, arriesgando un 1%, y el segundo día hice un 1% más. Entonces, como pueden ver acá, se empezó el 14, tomé el primer trade, y el 15, si no me equivoco, que fue viernes, sí, el 15 fue viernes, tomé más operaciones. Así que ahora les voy a contar un poquito de qué se trataron esas operaciones. Pueden ver acá que estuve principalmente operando índices y el oro, que la del oro fue un stop loss. Así que no sé si acá tenemos algunos detalles más. Acá tenemos algunos detalles más. Tomé muchos trades porque estoy promediando el punto de entrada, que en esta empresa se permite. Entonces, cuando el activo está en la zona que yo quiero operar, voy promediando y quizás una sola entrada la divido en 3 o en 4 posiciones, y de esa manera me permito de que si se va en contra, quizás al meter la primera o la segunda se va en contra, pierdo poco, pierdo menos, y si se va a favor voy agregando posiciones. Y el ratio viene bastante favorable y el win rate también, pero no me interesa tanto. O sea, lo que me interesa para pasar este challenge es mantener las pérdidas pequeñas y las ganancias dejarla correr. Pasemos a ver ahora un repaso rápido, para que el video no quede muy largo, de las operaciones que estuve tomando esta semana. En primer lugar, el SP500 es lo que principalmente quiero operar en este desafío, y tenía en un gráfico de H4, había identificado que teníamos todo este movimiento a la baja y que el precio estaba realizando un descuento o un retroceso de todo este movimiento bajista. Había tenido un primer acercamiento a esta zona de FIBO, la zona bote o la zona de reversión. A partir de ahí
un nuevo impulso a la baja el miércoles. El miércoles, perdón, había hecho este mínimo y había empezado a subir nuevamente. Entonces tenía este high como un objetivo bastante posible para el precio, o bastante probable, y todavía esta zona yo consideraba que podía llegar. Si yo mido de acá la zona de barridas o la zona de manipulación que le llamamos, que esto lo expliqué en un live, me acuerdo, teníamos también esa zona de confluencia. Y asimismo todo eso es una zona que está acá en rojo, un poco más oscuro, que viene siendo la misma zona pero de todo este movimiento. O sea, la misma zona de reversión pero de todo este movimiento. Entonces el precio estaba trabajando esa zona y esperaba yo un posible movimiento al alza para después continuar cayendo. Si bajamos un gráfico de 5 minutos, vamos a ver lo que estuve operando ese día. Como les había mencionado antes, creo que se los había mencionado, de que estoy promediando las posiciones para que si va a favor voy agregando posiciones y si va en contra simplemente mantengo una pérdida más pequeña. Entonces en toda esta zona identifiqué, acá estuvo la apertura de Forex de la sesión de Nueva York, pero de divisas, y tuvimos ese movimiento a la baja a la zona de manipulación o a la zona de barridas, y a partir de ahí estuve buscando compras primero en esta zona y después, a ver que sea un poquito mejor, en esa zona, y después que hizo la reacción y el retroceso, nuevamente compras en esta zona. Entonces en promedio arriesgué un 1% en toda esta zona y pude atrapar todo este movimiento alcista hasta la zona de barridas, pero del lado contrario, es decir, de este movimiento bajista, la zona de barrida por la parte alta. Entonces ahí fue que decidí cerrar las posiciones. Ya habíamos alcanzado este objetivo que les había mencionado anteriormente, y cuando abre la sesión de bolsa directamente el precio regresó con bastante fuerza y esta era la zona de compras porque el precio acá frenó y nuevamente volvieron a impulsar al alza. Como ya había tenido un 3% positivo en ese movimiento, no seguí operando ese día, me esperé hasta el día siguiente. El día siguiente, que fue el viernes, estuve buscando ventas porque ya había alcanzado esa zona objetivo que yo estaba esperando y teníamos varias confluencias que podían indicarnos ventas. La venta que yo tomé fue más o menos de este estilo. Había identificado, por un lado estábamos en la zona que podía empezar las ventas, por otro lado teníamos esta barrida, reacción, descuento y ese movimiento, y también de que el ciclo diario, que también lo había mencionado en alguna oportunidad, cuando Asia barre el máximo o el mínimo del día anterior, hay una probabilidad más alta de que el resto del día sea en la dirección contraria. Entonces, teniendo eso en mente y todas las confluencias más todo esto, ¿no? Acumulación, acumulación, acumulación para distribuir a la baja. Entonces, analizando todo eso, me fui posicionando en esa zona y mi stop estaba acá arriba, y finalmente se terminó dando ese movimiento que fue hasta esta zona de acá, donde se habían realizado las compras el jueves, que yo consideraba podía llegar a revertir el precio o al menos dar una reacción. Eso fue en el SP500. Luego en el DAX, al mismo momento que estaba posicionándome en ventas en el SP500, estaba buscando las ventas también en el DAX, porque en H4 habíamos alcanzado lo mismo, una zona de barridas donde podía dar alguna reacción a la baja, y un gráfico de 15 minutos o incluso de 5 minutos se puede notar cómo se estaban acumulando posiciones en esa zona. Todo esto es acumulación,
esto también. Y si bien yo tenía el riesgo de que el precio barra al alza, sabía que si se daba el trade tenía un ratio favorable, entonces más o menos pude promediar las posiciones en esta zona y aprovechar ese movimiento bajista. Luego en el Russell había tomado ventas acá, pero no pude, la cerré en break even porque como me terminé posicionando en el DAX tenía demasiado riesgo abierto y si salía mal posiblemente los índices se iban a mover todos en la misma dirección porque se correlacionan. Entonces directamente no quise tener tanto riesgo y me quedé solo con el SP y el DAX. Y luego en el oro había identificado. De todo esto, si nosotros tenemos la misma zona de descuento de reversión, todo este movimiento, entre otras confluencias, ¿no? Solo estoy haciendo un repaso rápido, pero hay varias cosas para ver. Entonces, yo había buscado compras, no en el challenge, sino en mi cuenta personal. Había estado buscando compras por acá. Eso lo compartí en la comunidad pública y en Discord. Finalmente no se dio. Pero después de que el precio hizo este movimiento, empezó a dar una reacción al alza. Y yo esperaba el descuento a esta zona para dar un nuevo impulso. Eso es lo que proyecto para el oro. Entonces quería operar este movimiento a la baja, este movimiento, pero finalmente me llevó el stop loss. Así fue una entrada a riesgo ahí y de una vez me llevó porque el precio prácticamente toda la sesión estuvo alcista. Así que básicamente operé SP500, el DAX, el Russell que finalmente lo cerré en break-even antes que se mueva, que hubiera sido una muy buena entrada realmente, y el oro que me dio un stop loss. Así que nada más por este video, ya les estaré contando cómo sigue este desafío, esperemos tener éxito y bueno, si les gusta y quieren saber qué tal va el desafío, si logro pasarlo o no lo logro, suscríbanse al canal, únanse a la comunidad en Discord, la comunidad pública, y también síganme en Instagram en aguila.trading. Nos vemos en el siguiente video, muchísimas gracias y les deseo una excelente semana.